Cantautor, publicista, guionista de comedias musicales y revistas para Tato Bores, Jorge Shusheim es un fiel exponente de la idea que plantea que el eclecticismo también es un estilo. Integró I Musicisti, un grupo que experimentó la combinación de la música y el humor y del que formaron parte los miembros de Le Luthier. Con sus míticos recitales en el Instituto Di Tella, Shusheim se convirtió en uno de los principales representantes de la nueva canción argentina. Grabó Canciones del Mundo y sus alrededores y No todo va mejor con Shusheim, en el que figuran los clásicos Las cosas que pasan, Confesiones junto al Sena y Todo va mejor. Shusheim realizó además emprendimientos gastronómicos, adaptaciones teatrales de obras como la multipremiada Toc Toc de Laurent Baffy y mantiene una activa reflexión sobre temas vinculados al judaísmo. Una muestra de su variada producción fue reunida en el libro Todo al costo de Ediciones de la Flor. Señoras y señores, con nosotros, Jorge Shusheim. ¿Qué decís? Gracias por la invitación, Jorgito. Bueno, gracias a vos por haber venido y no es la primera vez que estamos juntos en un programa de televisión. No, en este mismo estudio estuvimos como 100 programas juntos. Como ¿no? sí, 2 o 3 años. Le festejamos 2 cumpleaños a Nelly Omar. El 99º y el 100º. Claro. Así es, así es. Y es importante recordar al ausente, que es Eduardo Valdés, que fue quien nos convocó a hacer ese lindo programa, hermoso programa, Café Las Palabras. Café Las Palabras. Sí, Así que el homenaje es compartir un café sí. y dedicárselo a Eduardo. A Eduardito. Con mucho afecto. Lo que va a caracterizar este programa, que a diferencia de los otros, vos y yo vamos a poder hablar mucho. Claro, sin que, claro. Porque era la cosa así, a Valdés había que decirle, ¿a vos no te molesta que nosotros hablemos mientras interrumpís? No, porque no dejaba, ¿eh? Pero qué entusiasmo, qué amor por las palabras. Sí, sí. ¿No? Gran tipo. Y además alguien que, en general uno hace un programa de televisión y viene al estudio. Jorge, Eduardo se dio el gusto de llevarse el estudio a la casa. Tiene hoy un café, no sé si has estado vos. Sí, ¿cómo? Magnífico. Sí. Me dedicó toda la zona de la parrilla con mi oda al chorizo. Encontró, como eres, viste, esos tipos que andan en los cambalaches viejos, coleccionistas de basura. Sí. Pulguero. Sí, encontró una chapa de calle con mi nombre y me la puso en blanco, le puso Avenida Jorge Shusheim. Sí, el otro día lo llamé, le digo, che, ¿y el bife ese? No, tenés que venir, bueno, decime cuándo y voy. Te está sonando el teléfono, me parece. No, a mí no. ¿No? ¿A quién le yo está lo tengo sonando? apagado. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de vos, fundamentalmente, ¿no? Que es lo que no pudimos hacer en Café Las Palabras. La mayor dificultad es cuando te preguntan, ¿y vos a qué te dedicas? Sí. Yo debo confesar que una vez en esas fichas de desembarque que te dan en los vuelos, una vez puse empresario. Me dio muchísima vergüenza. Después muchas veces opto por poner nada o por no llenarlo. Pero si me defino como músico, porque mis inicios fueron en la música y desde la música fue que llegué a escribir, llegué a la publicidad, a la poesía, al teatro, a la literatura. Fue siempre desde la música. Así que soy un músico. Pero ha sido muchas cosas. Pero es todo lo mismo, porque la herramienta ha sido siempre la misma. Solamente que utilizada de maneras diferentes. Pero la herramienta se llama la imaginación, no es otra cosa. Entonces la posibilidad de asociar en la cabeza distintos tonos, distintas palabras, letras, ideas, es como un cortapluma suizo, ¿viste? Que vos lo usás para muchas cosas, incluso para aquellas para las cuales no están previstas sus hojas o sus herramientas. Yo tengo ese cortapluma, pero lo único que no vino en mi cortapluma es la música. No, por lo menos la música como compositor, ¿no? Mira, yo te cuento, mi viejo, que se quebró varias veces en su vida, cuando yo nací fue una de ellas.
y se volvió a vivir a casa de sus padres, de mis abuelos, en Corrientes, esquina Pueyrredón, en el edificio que estaba frente a lo de los 70 balcones y ninguna flor, que era una copia más chica, que fue destruido como tantas cosas. Y mi abuelo era un escritor famoso en Polonia y era acá, era periodista, trabajaba en el diario israelita, era como la primera espada, ¿no? Era un polemista. Y mi cuna y después mi camita estuvo durante muchos años en una gran biblioteca que tenía mi abuelo de como 22.000 tomos, biblioteca en esas casas de 4 metros, ¿no? Con una escalera que sobre rueditas, era todo libros y un piano. Y yo nací ahí. No llegabas a los libros, pero sí al piano. No, y fui muy precoz, me enseñaron a leer antes de los 3 años, entonces yo leía y tocaba el piano, porque también me llevaron a tocar el piano, así que era el destino marcado. Nací entre libros y música y no pude hacer otra cosa. Intenté ser médico, ser antropólogo, no pude. Y entonces, bueno, ¿Estudiaste en la universidad? Sí, tengo 6 años de estudios diversos. Muchas veces he tratado de acercarme a algún rector y decirle que me den un título de algo, porque pasé tantos años en la facultad, que aunque sea, dame un título, doctor en algo. Doctor que diga en algo, porque viste 6 años, 7 años estudiando y cambiando de carrera. Metodología, por ejemplo. No, hasta que volví a descubrir la música a los 21 años, con Virtú Maraño, que fue un enorme compositor, alumno discípulo de Gilardo Gilardi, de Luis Llaneo, que me enseñó todo lo que yo sé, me reenseñó de vuelta, y que me enseñó cosas que me sirvieron para aplicarlas en el resto de de las cosas que hago, muchos conceptos, así que fue mi formador. Vos sos de una familia judía de origen polaco, pero eran religiosos. No, yo soy la primera generación de argentinos. Mi padre era... Bueno, son esas zonas que siempre se cambian de frontera. Cuando él nació era Austria-Hungría, después de la Primera Guerra fue Polonia, luego fue la Unión Soviética y ahora es Ucrania. Y mi madre nació en un lugar que era Rusia, después fue la Unión Soviética y ahora también es Ucrania. O sea que todos somos ucranianos. Yo creo que hasta vos sos ucraniano. Y ellos vinieron en el... Podría ser gallego de Galicia, Polonia. Bueno, también. nosotros somos de Galicia, justamente. De Galicia. Somos los gallegos de Europa Oriental. Y muy desprestigiados entre los judíos, te diré. Ah, sí. Sí, porque digamos, hay como una cosa. Los lituanos son como la aristocracia literaria. Son los que mejor, ellos dicen, los que mejor hablan el idioma, el yiddish, y los que dieron los mejores escritores. Después vienen, no sé, los rusos, después vienen los judíos alemanes, después vienen los de Polonia, después los de Varsovia, después los húngaros, después hay como 20 puestos libres, vienen los rumanos, y después como 40 puestos libres venimos nosotros los galicianos, que somos como los parias de los judíos, porque nos tratan de brutos. Mira qué casualidad, ¿no? Siempre hay una tendencia de ciertas hegemonías supuestas culturales que tienen chivos expiatorios, ¿no? Sí. Los franceses con los belgas. Sí, fíjate, los franceses con los belgas, los brasileros con los portugueses, nosotros con los gallegos. Que en realidad acá hay más asturianos que gallegos, pero siempre esas relaciones son de pueblo sometedor a pueblo sometido. Que no es el caso No, porque los judíos no tenemos, no tuvimos durante 2000 años relaciones de sometedores, sino de sometidos. Entonces, como no teníamos de quién reírnos, nos reíamos de nosotros mismos. Y ese es el humor judío. En el humor, ponerle francés, el francés larga el dardo y el blanco es el pobre belga. Acá nosotros somos la flecha y el blanco al mismo tiempo. ¿Por qué es tan genial el humor judío? Porque cuando uno piensa en los grandes humoristas de la historia, vas a encontrar a Chaplin, judío, vas a encontrar a Jerry Lewis. Sí.
y podemos seguir la lista. El ¿A famoso... qué se debe? ¿Cuál es la característica para vos? Mirá, yo estoy investigando un poco sobre eso, porque con Paco Ace, mi gran querido amigo, el escritor Ismael Ace, Paquito, que es musulmán, practicante, y yo soy un judío ateo, estamos tratando de hacer un espectáculo sobre las diferencias entre el humor sufí y el humor judío. Y entonces, investigando, descubrí que a mediados del siglo XVII, 1649 para ser preciso, en Ucrania hubo un terrible pogrom que duró un año, en el cual degollaron a 100.000 judíos, mujeres, chicos. Ese fue el hoy héroe nacional ucraniano, Bogdan Khmelnytsky, que odiaba profundamente a Polonia, que era en ese momento el país que había dominado a Ucrania, y ya que está, a los judíos, porque vos sabés cómo es el chiste, dice, antisemitismo consiste en odiar a los judíos más de lo necesario. Entonces él era un poco antisemita. Se pasó a cuchillo a 100.000 y hasta ese momento no existía el famoso humor judío, el famoso humor judío ácido. No, el humor estaba a cargo de un personaje que se llamaba Batjn, que era una especie de bufón, que actuaba en los casamientos y hacía un humor de brocha gorda, grosero, donde se burlaba del tamaño del pene del novio o de las tetas caídas de la novia. Era una especie de bufón grosero. Y a partir de esa masacre se juntó el Sanedrín de los que quedaron vivos y decidieron dejarle a ese Batjn que había sobrevivido, permitirle que hiciera humor sobre la catástrofe. Y ahí nace el reírse del dolor. Y claro, porque es un humor que combina la risa con el llanto. Así ¿no? es. Y tiene una fecha precisa, en este momento no la recuerdo, creo que fue en julio o en junio. O sea, hay un día en que nace el humor judío. Porque no es, digamos, yo no creo que cuando los judíos eran esclavos en Egipto tuvieran muchos motivos para reírse, ¿no? Casualmente. O cuando los quemaban sobre la losa de Sevilla en la Inquisición, no había demasiados motivos de risa. Pero fíjate cómo sale, sí, bueno, el mecanismo del humor sabemos que es siempre sobre el dolor. Si no hay dolor, no se puede fabricar el chiste, ¿no? Sí, en general el humor, el modo más fácil de hacer reír es sobre la base de una desgracia ajena. Claro, ¿no? el tipo que se cae en la calle claro. te va. Volviendo a tu pregunta, mi familia no era religiosa, eran tradicionalistas, conservaban las fiestas, se celebraban las fiestas, pero no se comía comida kasher, digamos, y yo fui educado, ¿no? Mi abuelo era un socialdemócrata, más bien de izquierda, progresista. Mi padre fue ateo, mi madre fue atea, yo soy ateo. De modo que me crié en una familia ampliamente abierta y con un gran amor por el conocimiento, por las artes, por las ciencias. Mi abuelo Yusen, que tenía esa casa, tenía un cenáculo ahí donde venían los actores, venían los políticos, los dramaturgos, los científicos, a conversar, a hablar, y se discutía muy libremente y gente muy sumamente amplia, ¿no? Hay como una verdadera leyenda en torno a una generación en la que en los años 60 revoluciona el arte, la cultura. En el mundo. En el mundo. Y Pero acá también. en Buenos Aires esa leyenda gira en torno a la movida del Instituto Tela, ¿no? Sí. Y Buenos Aires fue un ombligo de cultura, fue como el Renacimiento, porque estalló toda esa represión de los 50, de la Libertadora, de la cosa de la Iglesia Católica, ¿no? Y de repente estalló con la píldora, con la minifalda, con los Beatles. Y el Di Tella, bueno, fue un centro de experimentación cultural a donde iba toda la gente nueva, con lo cual era todo mucho más subversivo.
Digo subversivo en el sentido de subverter, que es lo que hace el arado, ¿no? Saca lo de abajo y lo deja expuesto, que es la verdadera palabra. Y a veces pienso si esa cosa de que los jóvenes nos queríamos comer el mundo y que decíamos la imaginación al poder prohibido prohibir, si eso no fue un cebo, no fue una trampa, puesta por quienes vinieron después y en los años 70, que se derechizó absolutamente todo el mundo, para que asomáramos las cabezas, nos identificaran de frente y de perfil y después nos dieran leña. Vos lo escribiste esto. Hay sí, un posiblemente. artículo Buenos Aires era una fiesta. Sí. En tu cuenta personal de Facebook, que es toda... Sí, que son parte de un libro que estoy que ya terminé, que se está por editar ahora en estos meses. Decís, pero alguna vez he tenido el horroroso pensamiento de que esa fiesta nos la permitieron, financiaron y estimularon a mostrar nuestras caras y nombres, los verdaderos dueños del poder, los patrones de los asesinos que disfrazados de militares nos masacraron sin piedad durante la década siguiente. Entonces, ¿Buenos Aires era o no era una fiesta? Y Buenos Aires, Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, toda América Latina. Toda América Latina durante los 70 fue una máquina de tortura, desaparición y guerra. No había un solo gobierno democrático que yo recuerde. Eran todos gobiernos militares o de dictadores, digamos, bueno, Stroessner era un gobierno elegido democráticamente por el 99% de los paraguayos, ¿no? Así que yo creo que sí, que vino una reacción brutal, y eso, bueno, es historia, no necesito afirmarlo yo. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Usted manda, jefe. Con Jorge Schuyem. Recién hablábamos del Ditela y hablábamos de toda esta movida, ¿no? Ahí desplegaste tus dotes de músico y de cantante con un camino musical extraño, porque la sensación que uno tiene es que fue también breve. Lo que podemos llamar la nueva canción. La nueva canción es un nombre que no sé quién inventó, pero éramos 4 o 5. Era Jorge de la Vega, que se murió a los 41 años. Era María Elena Walsh, con quien no teníamos contacto. Yo con María Elena Walsh nunca pasé de hola, hola. Pony Michar Vegas, que es un tipo que era muy notable, es médico, se radicó en los Estados Unidos hace 40 años, dejó la canción. Facundo, que todavía estaba entre el Indio Gasparino y Facundo y hacía medio rock y qué sé yo, y yo. ¿Y Nacha Guevara? Nacha era intérprete, ella nunca fue autora, ella no era autora, era de la movida. Hace poco estuvo Brasco en el programa. Mirá, Miguel Brasco también era... Miguel Brasco me rodeaba, sí, pero qué sé yo, estaba Miguel, estaba Manolo Rey Millares, que no estaba en el Ditela, pero era toda esa zona, era una zona de periodistas, intelectuales, que estábamos todos conectados entre nosotros y nos veíamos y nos encontrábamos. Bueno, en el Florida Garden, en la Galería del Este, te sentabas y estaba Borges generalmente con Federico Manuel Peralta Ramos. Hace poco leí algo que escribiste sobre precisamente los bares, ¿no? O los lugares. Sí. Y contabas algo sobre precisamente el Florida Garden. Sí. ¿Quiénes iban al Florida Garden? Y el Florida Garden era una fauna muy... Por ejemplo, tenías la mesa de los espías, ¿no? Agentes de inteligencia. Sí, a mediodía tenías la mesa de los espías, que estaba Guillermo Cherasny, pero también estaba Sergio Renán, estaba Alfredo Odoricio, estaba Raúl Colbert, que era un vendedor de armas. Y
Y entonces estaba Jorgito Asís, estaba De Checo, que era de la ultraderecha peronista, pero había una convivencia, había un común common agreement de no agresión, era muy eso. Yo me sentaba en esa mesa. Y era una mesa que tenía, ¿cómo se llama? El que fue jefe de la CIDE, que estaba procesado, el que se casó con Susana Brodsky. Ah, sí, sí. Bueno, él estaba ahí, entonces, hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Pero en ese momento no era todavía... No, era, bueno. Tata Joffre. El Tata Joffre ya era CIDE el tipo. O sea, muchos CIDE. Después tenía la mesa de los arquitectos, Rafaelito Viñoli, Jujo Solsona, que tenían sus oficinas en el mismo edificio, que estaban con nosotros, el Cícero, la Torre Cinzano. Venía... Paraba por ahí también, lo leí en lo que escribiste, Susana Jiménez. No. ¿La mencionás? No, Susana no. Susana no era una habitué de esos bares, no. Haces una mención también de la privilegiada posición de la escalera. Claro, porque en el Florida Garden, para los más jóvenes que seguramente no lo recuerdan, es una confitería que está en Florida y Paraguay, tiene 2 pisos, el baño de hombres está en el sótano y el baño de mujeres en el primer piso. Y tiene una escalera volada, o sea, los escalones volados sobre un caño curvo que es el desagüe del baño de damas. Y entonces las 2 mesitas que estaban, una al pie de la escalera y otra al costado, en la época de la minifalda, eran mesas desde la cual el panorama desde el puente era una cosa que... Y entonces venía Landru, que era muy viejo verde, entonces sabíamos que Landru caía por poner a las 6. Entonces íbamos a las 5 y pedíamos Johnny Walker Black, champán, gastábamos. Entonces venía y decía, a ver chicos, la cuenta, bueno, compro la mesa. Y entonces se sentaba para disfrutar del espectáculo de las minas más lindas del mundo con minifalda, ¿no? Y hizo Polecelo, hizo una instalación también. ¿Vos? No, el Lolo Amengual tenía la idea, pero una idea alcohólica, de llamarlo a Rogelio para que hiciera ese caño de acrílico y que cuando bajaban las cosas que sonara música electrónica. Cuando tiraban de la cadena. No, cuando el desagüe. O sea, eran cosas muy procaces, pero sumamente creativas, ¿no? Que naturalmente eran ideas nada más locas. Era una vida feliz, te diría. Era una vida feliz. Al mismo tiempo que del otro lado estaba en formación Montoneros, el ERP. Sí, porque yo pensaba, no podía evitar pensar en esta costumbre argentina de Boedo, Florida, de que de alguna manera el Florida Garden era como la contracara del Bar La Paz, que simbolizaba toda una idea. Sí, bueno, nosotros éramos parte y parte. Iban a La Paz también. Sí, naturalmente. Y también al Bárbaro. El Bárbaro se fundó después. El Bárbaro se fundó en el 70, lo hizo Yuyo Noé, claro, que era del grupo de la Nueva Figuración, Machó, Deira, Jorge La Vega, Noé. Yo estuve en la inauguración porque estábamos todos y había 2 grandes, estaba sobre la calle Reconquista. Arriba, en el segundo piso, vivía Carlos del Peral con Pirí Lugones, que era su mujer en ese momento. Y bueno, imagínate la fauna del lugar, ¿no? Y tenía 2 grandes vidrieras pintadas por De La Vega. De La Vega. Están todavía, ¿no? No, porque se mudó, por ahí se conserva una. La noche de la inauguración era un local más o menos chico. Yo recuerdo que haber estado con un vaso de whisky, que era lo que se tomaba acá, y no podía bajarlo porque éramos una masa compacta. Yo quería tomar un sorbo y de repente la presión, como en la escena del camarote de los hermanos Marx, hizo que uno de los vidrios estallara y salieron como 30 personas a la vereda, ¿no? Era así, la cosa en Pasaje, serio. 3 Sargentos. Era Reconquista entre Tres Sargentos y Paraguay. Así es. Es un periodo muy breve, muy intenso y como vos decís, fue el prólogo festivo de una época, la época más dolorosa y sangrienta. Sí. No, y ya en ese momento, por ejemplo, habían matado al Pupi Rothblatt, que era amigo mío de
de la adolescencia, en el grupo Uturunco, ¿no? Ajá. Que fue, eran épocas, una vez con Julio Bárbaro, en un programa que tenían, nos sentó a un comandante de Montoneros y a mí, que en esa época nos veíamos absolutamente como enemigos, ¿no? Básicamente por los métodos, porque nosotros también éramos muy perseguidos. Yo salí en una lista que publicó Clarín de prohibidos y a liquidar en el 96, a los 20 años del proceso, porque éramos mucho más peligrosos que los que ponían un caño. Porque un montonero ponía un caño, podía herir o matar a 2, 3. Nosotros con nuestra subversión le envenenábamos la cabeza a los pibes, según decían los milicos, ¿no? Y entonces éramos tipos sumamente peligrosos. Y yo después me enteré que estaba en la misma bolsa que los más pesados, que no estábamos en bolsa. Que decía, bueno, yo canto cancioncitas, yo estaba en la bolsa de un cabo. No, yo estaba en la lista de Macera, y eso me lo confirmó Macera personalmente, una vez, en el 68, durante un encuentro repugnante del cual prefiero olvidarme, pero lo escribí. Así que no, éramos tipos peligrosos nosotros. Una característica actual tuya es que te has adaptado muy bien a los nuevos formatos de Internet, ¿no? Yo te tengo que hacer una confesión, Jorge. Sos adicto prácticamente, porque Sí, me lo mi has dicho. cédula, mi DNI dice que nací en 1940, pero yo todavía no cumplí los 13 años. Y entonces yo me sigo comportando como un chico. Para mí fue muy fácil Internet y entré con el entusiasmo de un chico, sin querer aprender, simplemente jugando. Yo soy un severo adicto y inclusive tengo grupos de militancia acá en Facebook. Y serios, digamos, donde estamos haciendo una serie de propuestas y ya con algunos miles de... Por ejemplo, ¿en qué Mira, por ejemplo, páginas, qué el sitios? primero lo hicimos en la famosa marcha del 8N, de los caceroleros. La marcha atrás la llamo yo. La marcha atrás, sí. Bueno, Marcha atrás sin ninguna metaforización sexual. No, marcha no, atrás no. porque atrás hacia atrás en la historia. Está muy bien, yo creo que adopto eso. Y en ese momento había 17 páginas de Facebook que estaban promoviendo esa marcha. Y me junté con un amigo mío marxista, otro amigo mío alfonsinista y todos simpatizantes acá. Dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y un mes antes de la marcha, el 8 de octubre, dijimos, hicimos una página en Facebook llamada 8N Yo No Voy, pidiéndole a la gente que mande su foto y que diga por qué no va, sin insultos, sin ofensas. Bueno, en un mes juntamos 47.000 miembros. Tuvimos la gran fortuna de que Patricia Bullrich, gracias querida Patricia, nunca te voy a estar lo suficientemente agradecido, nos denunció, hizo un pedido de informes en la Cámara para que el gobierno informe de qué manera nos estaba pagando la presidenta. Cosa que era absolutamente idiota es curioso, y falsa. ¿no? Porque ninguno de esos republicanos Dicen quién... no se preocupó porque hubo sitios en Facebook maten a la yegua. Sí. Es decir, que Bueno, hacían una convocatoria al magnicidio explícita. Así es. Y ahí no hubo ningún republicanismo. Y a nadie le preocupó de esos sectores tan... Así es. Pero bueno, ya sabemos quién es nuestra vieja amiga Patricia. Entonces nos dio una gran mano porque la noticia salió en Clarín, salió en La Nación, me llama Víctor Hugo para decirme que hay de cierto, con quien tenemos una vieja y buena amistad, y ese día entraron 10.000 personas. Pues como decía Dalí, una vez que su secretario le dijo, maestro, estamos perdidos, su última muestra tiene unas críticas espantosas, dice, bien, esas son las que venden, ¿no? Son las malas críticas las que venden. Y entonces tuvimos un exitazo. De ahí pasamos a otro grupo que se llamaba Puertas Abiertas, y el año pasado fundamos la Red Popular, que es un Facebook popular que está ya en 94 países,
que tiene casi 1 millón de Ahí no tuvo que miembros. ver Delía también con... Delía, no, eso corrió la bola primero de algunas fuentes que ya sabemos más o menos dónde son, que era de Delía. Delía no tuvo nada que ver, Delía fue uno de los primeros inscriptos, incluso ofreció una donación y nosotros le dijimos que no queríamos, porque no queríamos estar atados a ningún político, que éramos verdaderamente todos independientes. Y bueno, yo acabo de formar una ONG también en Facebook que se llama Baja Frecuencia para tratar de reducir las reiteraciones de los crímenes y de los delitos que está propinando y propiciando la prensa independiente, que bueno, cuando te pasa 80 veces el mismo crimen, vos crees que realmente hubo 80 crímenes y no uno. Eso fue a raíz del linchamiento de este chico en Rosario hace 2 meses y de que una persona, un derechista, un tipo muy derechista, que ahora apoya a Lilita Carrió, después de haber apoyado a Macri, a Bullrich, a los Rodríguez Sá, bueno, finalmente recaló en la verdadera derecha, que es Lilita, hizo una apología a la violencia en muchos canales, diciendo hay que matar al delincuente donde se lo encuentre, llamo a armarse, y los canales lo repetían alegremente. Tenemos una causa penal iniciada contra él y con esta fundación. De modo que Facebook también es un lugar donde se puede militar y muy bien. Sí, sin duda, son las paredes. Y muy bien. Así como, bueno, la tiza y el carbón en las paredes. Hoy es Facebook y Twitter. Hoy es Facebook y Twitter. Y Twitter, así es. Por supuesto, se puede usar, en sí mismo no es virtuoso, lo que importa es el mensaje. Naturalmente, como herramienta es estúpida. Y en lo político, vos sos parte de... Hablabas de alfonsinistas. Vos tuviste gran expectativa con la aparición de Alfonsín, ¿no? O sea, tuviste... Mucha. ¿También con Frondizi? No, yo con Frondizi, acordate que, bueno, Frondizi tenía a ministro de Cultura de Loro Maini, ¿no? Creo que no fue me acuerdo. de Loro Maini, que propuso la ley, la famosa cultura libre, o sea, claro. Propició sí, me acuerdo el permiso de las escuelas religiosas, la antinomia laica o libre. Claro, bueno, y yo participaba, yo estaba en medicina, yo había egresado del Moreno en el 57, esto fue en el 58, y éramos sumamente antifrondicistas, muy antifrondicistas. O sea, nos tuvimos que acercar más de prepo a la línea Balbín, a la UCR del pueblo, porque ahí no había peronistas en esa lucha, y si había estaban afuera. Era una lucha donde, ojo, teníamos muchísimos gorilas en la línea recta, la famosa... Claro. El centro de ingeniería, que fueron muchos comandos civiles, o sea, mucho gorilismo y mucho izquierdismo junto en esa lucha. Éramos como los Estados Unidos y la Unión Soviética contra el nazismo, aliados. El enemigo era común. Mucho tiempo después me di cuenta de que Frondizi tenía un gobierno muy condicionado y que el único objetivo era terminar, o sea, poder cumplir con su gobierno, cosa que no pudo hacer. Y que tuvo que transar. Que terminó como un viejo fascista aliado con otras cosas, es otra historia. Pero en su gobierno fue un tipo al cual yo volví a admirarlo después de muchos años. Y Alfonsín era un fenómeno diferente. Yo lo conocí personalmente en el año 82, más aún el Comodoro Vaca, un gran tipo que se mató en el accidente del Learjet, junto con el negro Merellano, que era un gran tipo. El Comodoro lo trajo a mi agencia, juntamos 20, 30 personas, y el tipo me cautivó. Y los empecé a seguir. Recuerdo un julio, un agosto, en Vicente López, Libertador al 1000 y pico, diluviaba, había un palquito absurdo, empapado, y ahí estaba el tipo hablando, y éramos 12, empapándonos, y el tipo hablaba con una... Y dije, bueno, creo que esto, aunque el radicalismo ya me había decepcionado mucho, puede ser
el final del eterno ciclo de gobierno peronista, gobierno militar, gobierno peronista, gobierno militar, gobierno peronista. Se tiene que terminar este círculo vicioso y él consiguió terminarlo. Yo creo que yo trabajé para él, trabajé en sus peores años, milité, digamos, nunca fui afiliado radical, pero los admiré mucho y creo que tuvo muchísimos errores, muchísimos, pero el simple hecho de haber sido el único presidente democrático en la historia del mundo que metió presos a los dictadores cuando todavía tenían poder, para mí merece el título de héroe de la patria. Y el resto me parece que es comentario, que es lo mismo que me ha pasado con Néstor y con Cristina, que han cometido muchísimos errores. Pero para mí también son héroes de la patria. Porque hay cosas que son extraordinarias, que no ha hecho nunca nadie. Alfonsina hizo lo que no hizo nunca nadie. Después, obediencia de vida, pero me parece que eso queda relegado. Como también los errores que puede tener Cristina, quedan relegados frente a la magnificencia de los aciertos. Además basta con por ahí mirar un poquito hacia quienes están del otro lado, ¿no? Por eso, como decía Jorge Rivas, como decía el admirado Jorge Rivas, ¿usted por qué está con Kirchner? Dice, ¿qué es lo que lo une a Kirchner? Dice, sus enemigos. Y fue una definición impecable. Bueno, vamos a un corte antes del último bloque con Jorge Yuye. En esta multiplicidad de facetas hay una reciente que tiene que ver con el teatro. Hace sí, en el más de 50 años. En el Ditela existe, claro. No, en el Nuevo Teatro con Alejandra Agüero y Pedro Aschini, en La Pasión de Sacco y Vanzetti de Howard Fast en el año 61 en el teatro. Con Norman Brisky también hiciste algo. Con Norman hicimos Mensana Incorpore Sano de Carlos del Peral, con que trabajaba Nacha, y algunos de los I Musicisti. Después, bueno, escribí mucha música para Fray Mocho, para Nuevo Teatro, para, qué sé yo, para el Tupac Amaru de David Viñas, y compuse mucha música. Y ahí me quedé en el teatro. ¿Y Musicisti qué era? Era un, yo lo sé, pero lo pregunto para que lo sepan los demás. ¿Era humor musical? Humor musical, y ahí sí. Estaban algunos de los miembros de Les Luthiers, ¿no? Claro, que después de vos sabés que cuando las cosas van o muy mal o muy bien, tienen problemas. Y esto andaba muy bien. Entonces se rompió y sí, los chicos se fueron 4 y formaron... La excepción son los Rolling Stones, ¿no? Les Luthiers. Sí, yo de eso no sé nada. Así que pero digo... Sí, no, porque, viste, cuando hay mucho éxito o mucho fracaso... Los chalchaleros, para verlo más de acá, los chalchaleros también. Los chalchalés. La última sílaba no se dice. Sí. Sí. Y ahora, con tu compañera, Lía Yenin, Toc Toc. Bueno, no es la única obra que yo adapté. Hace años que vengo reescribiendo, traduciendo. Traduje a Steven Berkoff en Kvetch hace muchos años, que hicimos una temporada muy, muy notable con Jorge Suárez en el fenecido Centro Cultural del Banco Patricios. Escribí, bueno, por mucho para Tato Bores, 2 comedias musicales enteras con música y hablando de amor judío, ¿no? Porque yo cité, mala costumbre citar humoristas judíos como Chaplin y olvidarse de Adolfo Stray, de Tato Bores, de Norman Brisky. Adolfo Stray era también un grande. No llegué a decirle hola, pero la diferencia de edad era muy grande. Bueno, Norman Ehrlich. Y bueno, y entre esas cosas, en el año 2009 llega a mis manos una comedia de boulevard, diría, como me pareció barata, fácil, que es llamada Toc Toc.
Ya desde el nombre digo, no, esto me evoca Boing Boing, creo que no, que es un nombre medio baratieri. La leo y me resulta extraordinariamente, no divertida solo, sino muy inteligente. Porque además, como todo es, el autor es un francés, un tal Laurent Baffy, es un cartesiano. Entonces no hay un punto sin, no queda un violín suelto, está todo muy bien resuelto, ¿no? Y le digo, Lía, yo creo que esto es un éxito. Me dice, sí, a mí me gustó mucho. Empezamos a ofrecérsela, yo la hice una versión, la obra duraba 2 horas 20, la bajé a 1 hora 35, porque a los franceses, viste, que les gusta hablar y hablar. Le corté mucho, la hice local, la transformé, la obra pasaba en París, ahora pasa acá en Buenos Aires, con localismos. Y no había manera, no, nadie la quería hacer, no, son cosas del nono y la nona, no sé, por nosotros están viejitos. Lía hace 20 años que dirige en México, hizo 10 grandes éxitos, tiene Alfombra Roja. Su productora ya es un tipo grande, socio de Disney, eso es una gran productora, Morris Gilbert, muy amigo nuestro. Le mando la obra, le digo, Morris, ¿por qué no te lees esto? A los 2 días le dice, ¿qué día puede venir Lía? ¿En 2 semanas? Porque la empezamos a producir acá ya. Bueno, le manda un contrato, le paga bien, Lía se va, hasta 2 meses. Yo voy siempre a los estrenos de Lía en México, la veo, me mato de la risa. Volvemos acá y acá seguimos, acá no, esto ya era finales del 2010. Carlitos Rottenberg, el dueño del multiteatro, que viaja mucho a México porque le gusta y es conocido de Gilbert, se mete en el teatro, toc, a ver qué es. Y cuando ve el éxito, dice, pero ¿quién? Ahí la dirigió Lía. ¿Pero cómo? Llama a los productores de acá, que amigos de ellos, pero los revienta a puteada, le dice, produzcan ya, yo pongo la sala ya, idiotas. Y el 11 de enero del 2011 arrancamos en el multiteatro con las localidades agotadas, porque Lía había hecho 2 funciones con invitados, la primera con 50 personas y la segunda a los 2 días, donde quedaron 200 personas afuera, porque se corrió la bola. Y la obra arrancó con localidades agotadas, el cartelito ya está grabado, hace 4 años que hay localidades agotadas, hay un segundo elenco desde hace 1 año, con localidades agotadas en todo en el interior, ya segundo año de gira, y es un fenómeno que no se dio antes. Ya no es un fenómeno teatral, es un fenómeno social, porque se ha transformado en un fenómeno de la sociedad. Bueno, tuvimos la suerte de haber hecho eso y que nos vino muy bien. Bien, acordémonos que tenemos las preguntas. Vos sabés que siempre nos acompañan alumnos, en este caso de producción de radio y TV del ISEC, de la Universidad de La Plata, de la licenciatura de Artes Audiovisuales del IUNA y de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo. Primera pregunta. Buenas noches, mi nombre es Silvio Adrián. Pinti dice que estos tiempos son muy difíciles para hacer humor político en la Argentina. Tato Bores, uno de los artífices del humor político, usted lo conoció, bien ganado el mote o el título de actor cómico de la Nación. Muchos tenemos la intriga de qué diría Tato hoy. Y lo que le quiero preguntar, señor Schusheim, es ¿cómo piensa usted que se puede hacer humor político hoy en Argentina? Bueno, Enrique Pinti, los conocemos desde esa versión del año 61 de Sacco y Vanzetti, donde él hacía un cura y era un pésimo actor dramático. Después lo descubrimos como actor cómico y fue una maravilla, el nuevo teatro. No, yo creo que Enrique se está equivocando. Hoy es más fácil que nunca hacer humor político, porque mirá que te dan tema, ¿no? Todo el mundo te da tema, y mucho tema. Yo no sé qué hubiera dicho Tato. Esa misma pregunta se hizo hace 2 semanas en un homenaje que se le hizo a Tato en la Feria del Libro, donde estuvimos invitados todos sus ex libretistas, sus amigos personales. Y entre sus amigos personales está Magdalena Ruiz Guiñazú, que era muy amiga de Tato, así como lo era Sipe, así como lo éramos nosotros, mucha gente.
Y Magdalena subió, cuando hizo uso de la palabra, dijo, yo me pregunto qué hubiera dicho Tato. Empezó así diciendo, hoy a la mañana charlando con la Nata, me preguntaba qué hubiera dicho Tato sobre el tema del fiscal Campagnoli. Estoy seguro de que lo hubiera denunciado y qué sé yo. Y yo desde tercera fila, y dije fuerte, le digo, qué hija de puta que sos. Creo que ella no lo escuchó, pero sí la gente que estaba alrededor mío. Porque Tato, independientemente de sus opiniones, yo no sé si hubiera votado este gobierno o no, ni me interesa, porque Tato está muerto, lamentablemente. Pero Tato lo que nunca fue es un crítico parcial. Tato jamás fue un crítico contra el oficialismo, como lo es Alejandro y su hijo, imitando el estilo, ni un crítico contra la oposición. Él era un crítico contra todos, y en ese sentido era un gran demócrata, porque decía lo que tenía que decirle a todos, hasta a Videla se lo dijo, y se lo dijo en la cara, una vez que vino Videla a nuestro espectáculo en el año 76, y yo me morí de miedo, porque digo, ¿cómo le vas a hablar de muertos acá? Y se lo voy a decir, y se lo dijo. Así que, no, yo creo que hoy en día hay personajes que dan tema a los humoristas permanentemente. Yo creo que Carrió es una gloria para el humor argentino, pues, las cosas que dice. Fernández Meijide, señora muy respetada por mí hasta hace 2 días, cuando dijo que bajar el cuadro de Videla no tenía ningún valor. Eso a los humoristas le da, pero mucho jugo. Donde los humoristas no tenían espacio ni lugar era durante la dictadura, nada menos. Ahora con esta democracia uno puede decir lo que... Mira, Cirilita puede decir lo que dice, imagínate los humoristas lo que podemos decir. Lo que pasa es que me da la impresión que hay algunos políticos, especialmente estás mencionando algunos, que le están robando el trabajo a los humoristas políticos, ¿no? Porque en un país en serio lo ideal es que los políticos sean políticos y los humoristas que sean políticos... serios y los humoristas se les joda. El problema es que le quitan... Sí. Y la prueba es que las parodias de humor político, digamos, en general son sobrecargadas. Yo creo que hay algo que caracteriza el humor político de la Nata, que es malo, especialmente malo. Uno puede coincidir no hay humor, pero es malo. No hay humor político. Ahí no hay humor político. Está cargado, se le nota mucho los personajes que tiene, no sé, Tinelli. Yo no miro tele para empezar, pero a veces paso, porque estoy en la cocina y quiero ver lo que hay. Y como se me rompió hace 6 meses el cable ese, y Cablevisión se niega, dice que no, entonces solamente puedo agarrar Canal 13. ¿No? Pero con fantasmas. ¿conseguiste una antena de TDA? No, porque no me interesa la televisión, no me interesa. Yo soy hombre de radio, escucho radio, estoy en internet. Entonces de repente veo esas cosas de gruesas, obscenamente, que no son cómicas, ¿no? Es un humor, es justamente, volviendo al principio, es el antihumor judío, es el reírse del otro, ¿no? Es como el inventor de las cámaras ocultas, es reírse de la desgracia del otro, sin el otro, ¿no? Entonces, no, hoy humor político sigue habiendo en la tapa de Página 12 con Rudy Paz, que son extraordinarios, Capusotto, que es un capo cómico. Genial. Y mirar los temas que tienen, ¿no? Una última pregunta y se nos acaba el programa. Buenas noches, Roberto Di Stefano es mi nombre. Antes que nada agradecerle por la riqueza de las palabras, la cual nos está transmitiendo esta noche. Y mi pregunta es, ya a título y a cuestión personal, ¿qué le dio más satisfacción a lo largo de los años? ¿La música, o sea, con la música o siendo libretista? A mí la cosa que más me gusta es la angustia que me genera un problema y el orgasmo que siento cuando lo resuelvo. El problema que cuando lo resuelvo, el orgasmo, como en todos los orgasmos de los hombres, es breve y después te queda la tristeza post-coito. Entonces, a mí me pasó con descubrir una canción o descubrir una idea publicitaria
o encontrar un buen chiste para Tato, para alguien, es una cosa que a mí me hace pararme y caminar y decir, sí, 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 y ya está, y ya me aburrí, porque ya pasó, ya acabaste ahí. Entonces, lo único que te puede mantener vivo es buscar el siguiente problema. O sea, el interés no está en la solución, el interés siempre está en el problema y en encontrar el problema. La solución es la parte menos feliz, porque es el problema el que te mantiene con las endorfinas. Así, a mí me ha pasado, es decir, tener que resolver una campaña, estar en el teatro o estar en un telo y estar haciendo lo que estaba haciendo, viendo lo que estaba haciendo, pero con la cabeza acá, en eso, a ver, buscando qué de esto me sirve para... ¿Entendés? Es un proceso de una angustia, pero de una angustia muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Así que me da lo mismo. En ese sentido soy el cortapluma suizo que le conté a Jorge. Cortapluma cada vez más oxidado, va gastadito, pero bueno, cortapluma suizo al fin. Bueno, hemos tenido nuestro café, las palabras, así que... Poco más café, bueno, no importa. El café... Otra vez. Es de verdad, por lo menos. Sí. Jorge, muchísimas gracias. A vos, Jorgito. Y ha sido breve, pero intenso. No, bastante, che, larguísimo. Gracias.